A ver si podemos compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfecto, agrimensora, y sí puede compartir su pantalla. Perfecto. Bueno, la verdad que un honor estar acá con ustedes. Ambas preparamos una presentación, pero más que nada orientada a todo este proceso que vinimos pasando desde hace bastantes años y que llegamos al día de hoy, ¿no? Esto es lo que les venimos a contar. Pero antes sería muy bueno contarles un poco que la ciudad de Buenos Aires, frente a los catastros que conocemos de las provincias y cómo están organizadas en el resto del país, tiene alguna particularidad, ¿no? Tiene las características de un gobierno, como podría ser un catastro provincial, pero a su vez está trabajado todo el catastro de la ciudad en su parte, digamos, municipal, ambas al mismo tiempo y reunidas en el mismo catastro, ¿sí? Esto era como para por ahí ponernos en ambiente después de las exposiciones excelentes que estuvimos escuchando de los colegas. La superficie que tenemos también es un 204 hectáreas, porque hemos ganado bastante al río. Ahí les estoy mostrando una imagen de la ciudad, que lo pueden consultar en Ciudad 3D. Todos estos datos que ustedes ven ahí reflejados son datos que tiene la ciudad a su disposición, y si ven hacia el norte, digamos, hacia la esquina superior derecha, van a ver esa superficie ganada al río. Esto como para ubicarnos dónde estamos, ¿no? Entonces, como les decía, entre algunos de los impactos más importantes que tiene el catastro, la dirección general, que es la que lidera Antonella, tiene catastro, pero también tiene la obra, ¿sí? Tiene un movimiento importantísimo de obra, no nos vamos a entrar al detalle, pero sí para entender cómo estamos funcionando, más o menos en 500 registros de obra en sus varios tipos por mes, más o menos. Y en el tema del catastro, para que se den una idea así también general, tenemos 319.000 parcelas, ¿sí? Distribuidas en sus manzanas. Estos somos nosotros, o sea, estamos aquí dentro de la General Paz y contra los ríos. Pero para que vean en nuestros números al catastro en sí, ahí les contaba yo que teníamos 319.000 parcelas y tenemos 12.000 manzanas, ¿sí? Ahora, en cuanto a los movimientos con los que podemos actualizar nuestro catastro, si vamos a la diaria y a ver cómo se está moviendo en expedientes y en presentaciones, este catastro se va actualizando más o menos cada 5 años en un 1,5%, ¿sí? Entonces esto nos deja que la mitad de la ciudad hoy la tenemos, o sea, un 45% todavía no ha presentado ningún plano. En este punto nos encontramos en estos últimos años. Entonces, les queremos contar para brevemente cómo es que estuvimos trabajando este tiempo y cómo llegamos al punto en el que estamos hoy. Si bien nosotros ya veníamos trabajando, por eso acá les pongo el antes, muchos años atrás en la informatización, que en realidad es la digitalización, escaneo y vínculo de todos los expedientes, de toda la información y documentación que existe, como los planos, lo que nosotros llamamos la ficha parcelaria, los planos índices, donde está la manzana, todos los planos que se han presentado sobre las parcelas desde el tiempo, desde que el 39 más o menos que venimos organizando, 1939 más o menos, toda esa información se encuentra en formato de imagen, ya para el año 2015, que fue cuando, ahí ven ese señor caminando, nos tuvimos que mudar a este edificio que vemos acá. Escuchaba recién la exposición de Mendoza, que habló de esto del espíritu, ¿no?, que se tiene al cambiar el edificio, de las ganas y la diferencia en la que se trabaja al tener un sistema, una luz, unas ventanas, un espacio para trabajar cómodo. Eso es lo que nos pasó a nosotros en el 2015. O sea que
Lo que sí desapareció en ese momento fue todo lo que era papel. Y como ya teníamos toda la información en formato digital, con portales para su acceso y demás, entonces pudimos implementar todo el circuito de trabajo ya en forma digital, o sea, un expediente electrónico, usamos un sistema de expediente electrónico y toda la información para poder trabajarla internamente con los propios visadores más la información de consulta que ya estaba disponible. Entonces, ¿qué nos quedaba una vez mudados? Empezar a estandarizar estos circuitos, ¿no? Estudiarlos, porque hasta acá habíamos corrido. Como siempre, los catastros estamos corriendo, creo que coinciden todos los que estamos presentes, habíamos corrido con la informatización de la info, con trabajar las partes vectorial también, teníamos la ciudad en forma vectorial, trabajada desde estaba en ese momento una plataforma GIS, estandarizamos todos esos circuitos, tratamos de entenderlos para poder continuar con el trámite en forma digital, para armar las plataformas externas para que el profesional pudiera también despapelizarse y empezar a trabajar en forma digital. Empezamos a catalogar también los documentos, es importante, ya van a ver por qué, y a investigar cuáles eran los datos que eran registrables, pero datos, porque como muy bien dijo Gustavo hace un rato, seguimos pensando en el plano, pero ya en el 2015 ya estábamos pensando en el tema del dato, ¿no? Si bien trabajábamos con los planos, con la información, algunos agrimensores también trabajaban a mano todavía los planos, pero ya estábamos pensando, investigando cuáles eran los datos registrables. Seguida nos vino el 2016. ¿Qué nos pasó en el 2016? Ya empezamos a trabajar en las herramientas de gestión, porque una vez que ya teníamos la información de cómo eran los circuitos, cómo venían los datos, y que ya estábamos en plataformas y el capital humano ya venía preparándose, bueno, ahora vamos a trabajar bien en las herramientas. Fuimos sobre los sistemas de gestión, viendo el tema de lo que para nosotros son las tratas, todos los trámites que entran a la DGROC, o sea, a catastro y a obras, entran ya por un circuito digital, ¿sí? Entonces había que empezar a mejorar, obviamente las matrículas, los profesionales externos y también los internos, empezamos a notar todos los problemas que se tenían, normal en un proceso de digitalización, y empezar a trabajar sobre el trámite, qué tipo de documento puedo subir, para qué me sirve, cuál es el circuito que va a ser, y luego empezar a pensar ya en los datos que iban llegando, cómo se iban actualizando en los servidores. Hace un ratito escuchaba que decían el tema de que se había desactualizado un servidor. A nosotros nos pasó con un enchufe, concretamente era un enchufe muy raro, en una zapatilla, y ¡puf!, nos quedamos sin los datos. O sea que ese proceso de migración también lo pasamos para esta época, más o menos. Claro, cuando empezamos a ser más exigentes sobre los datos, sobre los sistemas, empezamos a querer aplicaciones, obviamente, las que habían pensado en la década de los 90, con una tramitación específica y que hoy era digital, el dato fluye de otra manera, lo podemos estandarizar mucho mejor, pero tenemos que tener aplicaciones después para poder procesarlos, ¿no? O sea, tenemos la ventanilla hacia afuera y hacia adentro sobre el registro, y después qué hacemos con los datos, cómo los manejamos, ¿no? Todo este proceso fue lo que vino pasando. Siempre estuvimos trabajando en toda esta década en software libre, lo que nos dio una apertura de acompañamiento con el pensamiento, con el circuito mucho más ágil, sí, por ahí con algunas limitaciones, pero en cuanto a la creación y a poder pensar y trabajar, esto nos dio esta pauta fue muy importante. Y por supuesto empezar a entusiasmar al capital humano, que es lo más difícil, ¿no? Porque empezamos a nutrirnos de
de capacitaciones, a poquito, empezamos a traerlos poco a poco a las definiciones que íbamos armando sobre el mismo trabajo de las personas, y ahí fue fluyendo el 2016 en esta pauta de disponer esta tecnología que íbamos armando juntos hacia el catastro. En 2017 ya estábamos mucho más maduros, nosotros como órgano de registro, y los profesionales ya venían con propuestas inclusive de mejora, y teníamos al servicio los órganos de la ciudad que nos podían ayudar en eso. Entonces empezamos a trabajar mucho más en el portal para tener hacia afuera toda la información disponible. Hoy ustedes entran a un portal y todo lo que es permitido descargarse se pueden descargar. Aparte tenemos los datos abiertos también, que ahí publicamos absolutamente todo el catastro para utilizarlo. Volvimos a trabajar sobre los circuitos, fuimos y vinimos, o sea, armamos un circuito de workflow cerrado, a ver si esto mejoraba el tiempo del trámite. Volvimos a trabajar sobre el trámite, acortando etapas, entendiéndolo mucho mejor, y utilizando y apoyándonos en las herramientas para poder acelerarlo, capacitando nuevamente a la gente y entusiasmándola. Esto es vital, el capital humano interno tenía que estar muy motivado para poder sumarse al cambio tecnológico, que ya era, más que un cambio, fue un abrir una etapa totalmente nueva. Entonces ahí empezamos a trabajar en el tema de los portales internos también, una web interna donde pudiéramos contar las novedades. También lo dijeron los expositores anteriores, uno estaba acostumbrado a que el tiempo de cambio de una cosa era mucho. El concepto podía acompañar la matrícula, podía acompañar el propio agente, pero ahora los cambios se daban mucho más rápido, ¿no? Y había que entenderlos, y había que explicarlos y aplicarlos. Todo esto mientras todo iba sucediendo. Llega 2018, y ahí entonces la gestión propone una visión diferente. Vamos a hacer seguimiento de los trámites. Esto quiere decir estar mucho más cerca de, entendiendo que está sucediendo todo esto que conté en las etapas anteriores. Entendiendo esto, la gestión dice, bueno, ahora voy a mirar el trámite, a ver, ¿cuánto tiempo tarda desde que entra hasta que sale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se está deteniendo? ¿Dónde están los problemas? Es fundamental, porque cuando hacemos seguimiento de tareas, empezamos a identificar a los actores, empezamos a entender no solo el trámite, sino qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad de afuera, de adentro, qué es lo que está fallando, qué es lo que se podría mejorar, y ahí comenzamos con el tema de los seguimientos. Ahí vimos al toque que lo que estaba haciendo falta era capacitar, estabilizar criterios, que se entendiera el trámite desde los tiempos y desde el seguimiento, entender que el seguimiento te ayuda, hacer mucho trabajo de equipo con las personas que están en el día a día de la tarea. Mejoramos entonces otra vez los circuitos, íbamos y veníamos, esto es constante, yo creo que esto no lo vamos a terminar, por más que siempre es mi deseo, ¿no? Bueno, terminar este año con los circuitos, pero no fue así, ni va a ser. Trabajar con los equipos, empezamos a involucrar un poquito más al actor externo. En esta época se sumaron mucho otras áreas, una cosa muy importante, hasta ahora el catastro había estado un poco solo y era de consultor y las otras áreas venían a preguntar, pero como les dije en la etapa anterior, nosotros ya estábamos publicando los datos, entonces las mismas áreas de gobierno empezaron a utilizar nuestros mismos datos, por lo tanto el trabajo era también de equipo interno. Empezamos con todo el trabajo de regularización regularización dominial, con lo cual eran vastas extensiones que se trabajaran, nunca tocadas, donde la historia de la parcela era muy importante, entenderla, trabajar toda esa información todos juntos. Y aparte, como les dije, empezar a trabajar también el tema de las aplicaciones, porque al entrar otros actores de otras áreas, empiezan a interesarse otros
datos que no los habíamos tenido en cuenta. Entonces las aplicaciones había que mejorarlas. Y ahí llegamos a la etapa 5. Todo ese tiempo previo fue de preparación. Les cuento 2020 porque si hay algún presente de ese momento, febrero 2020, Catastro da una charla a la matrícula diciendo, este año, era febrero, este año se viene el trámite digital completo. ¿Qué quiere decir eso? Despapelizamos todo, porque hasta el momento se hacía todo digital, pero todavía estábamos con el tema de la firma hológrafa. Y ahí aparecía un papel en algún momento al final. Obviamente lo habíamos anunciado en febrero, pero no sabíamos lo que se venía. Se vino. Días después de esa charla donde lo curioso fue que dijimos todo esto, explicamos un plan de trabajo posible a toda la matrícula, había 60 personas presentes, 60 agrimensores que trabajan todos los días con nosotros, y muchos de ellos eran mayores. Me acuerdo que me dijeron, tenés muchas chapas blancas delante. Y dijimos, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir pautando. Nadie sabía que casi un mes después nos iban a pasar todo lo que pasó. Pero por eso fue tan importante y nos pareció con Antonella muy importante contarles estas pautas que estuvimos trabajando, porque por eso nos encontró el 2020, que ya veníamos preparados para hacerlo, y solo faltaba desatar un par de moñitos que con normativa lo pudimos aplicar y listo, terminamos el trámite felices, yo creo. Todos los actores que habían estado trabajando de adentro y de afuera, y el resultado muy positivo. Pero no quiero dejarlo ahí, porque con todo esto vino un gran, desarmamos un gran paquete que fue trabajar con el tema normativo, pero seriamente, porque para cambiar usos y costumbres, para cambiar muchas de las cosas que necesitábamos desde hacía estos últimos 5 años que les venía contando, nos dimos cuenta que repasar la normativa no nos alcanzaba. La firma digital llegó y teníamos los decretos que nos permitían usarla, pero al revisar cada uno de estos detalles estábamos como incómodos con la normativa, ¿no es cierto? Entonces había que trabajar con usos y costumbres, cambiarlos, y empezó una super capacitación interna, que estamos hoy en un proceso de trabajo. Entonces, hasta acá eran las 5 pautas que estuvimos trabajando, que por suerte las pudimos encarar años atrás. Ahora lo que nos estaba preocupando era cómo soportamos todo esto, que era una etapa que íbamos a plantear durante 2020, con la agilización del trámite. Y ahí vimos, no sé, Anto, si estás por ahí, si querés seguir con en qué estamos, así le contamos a la audiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Como les contó Sandra hasta acá, este fue el recorrido que ha hecho el Catastro de la ciudad para llegar a tener un trámite 100% digital, desde el inicio y la caratulación en el sistema de trámite a distancia hasta otorgar un registro digital. Nuestros planos de mensura en la Ciudad de Buenos Aires se registran en un archivo digital. No imprimimos más planos ni firmamos más planos de forma hológrafa desde mediados ya del año 2020. Para todo esto, como decía Sandra, todo lo que es procesos, relevamientos de los trámites y de cómo mejorarlos, dinamizarlos, digitalizarlos, hasta ahora se vinieron haciendo con la normativa que teníamos en la actualidad. La Ciudad de Buenos Aires tiene normativa muy antigua, normativa de antes de ser ciudad autónoma. Nosotros en el 94 pasamos de ser un municipio, el municipio de Buenos Aires, a ser una ciudad autónoma y tomar carácter de provincia, como lo son muchos de los que ya expusieron, pero hasta ahí teníamos ordenanzas que regulaban el catastro, disposiciones particulares, y con eso nos regimos hoy, en el 2020. Han pasado ya varios años desde que la ciudad es autónoma y nos seguimos rigiendo con normativa del año 69, normativa más antigua que esa, y tenemos una ley de catastro que es la más nuevita con la que nos regimos, que no se ha podido implementar y reglamentar en su totalidad, y lo que estamos proponiendo para poder agilizar los trámites en su
totalidad y para poder implementar normativa moderna, procesos modernos, cartografía y un catastro multifinalitario, para dar herramientas a los barrios populares que tenemos en la ciudad para que puedan regularizarse con las normas particulares que ameritan trabajarlos, lo que estamos proponiendo es la modificación de la Ley de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Ley 3.999, que se sancionó en el año 2012. Han pasado 8 años y lo que estamos proponiendo es tener un texto ordenado que regule en una única ley a todo el catastro de la Ciudad de Buenos Aires. Buscamos, por ejemplo, estandarizar las carátulas. Me estás pasando muy rápido si querés volver para atrás. Por ejemplo, nosotros hoy si quisiéramos cambiar la carátula a un plano, la tenemos en una ordenanza que se dictó en la época que la ciudad era un municipio, que hoy la única forma de modificar una carátula es ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por una ley que nos habilita a cambiarla. Entonces lo que queremos hoy es una ley más acorde a la época, que sea una ley general y que hable de los conceptos generales y que delegue en reglamentos técnicos la potestad de ir modernizando elementos como hoy es una carátula de plano, que hoy es una carátula, pero mañana por ahí son datos que alimenten una base y ya. Eliminar elementos que hemos visto que ya con el tiempo han ido dejando de tener relevancia por la modernización de la forma en la que se representan las mensuras, como así también la conversión del plano parlante en dato puro ingresado y que tengamos datos modernos que complementen y ingresen en las bases. Bueno, como decía San, un poco también eliminar vicios de usos y costumbres. Nosotros tenemos poca normativa robusta y muchos que trabajamos porque como conocemos cómo se manejó siempre el catastro, bueno, esto siempre se hizo de esta manera, pero no tenemos normativa que nos avale y nos respalde en esas formas de proceder y en esas formas de trabajar. Es por eso que estamos incluyendo ese tipo de cuestiones en esta ley y en sus reglamentos, y para dar un ágil seguimiento a los tiempos y eventos para la mejora lógica del trámite. Incorporar los datos en coordenadas, incorporándonos y sumándonos al sistema geográfico que el IGN ha impuesto, que hoy la ciudad seguía trabajando con el sistema local y no teníamos la norma que nos hiciera subir al sistema geográfico nacional. Sumarnos también y adecuarnos a los datos de la ISO 19152, y además tener un catastro que tenga un costo de mantenimiento menor en la infraestructura de datos y que tenga mayor desarrollo, achicando la brecha tecnológica que hoy tenemos. Como les decíamos, comenzábamos pensando primero en que íbamos a hacer un código catastral, porque como tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un código urbanístico y un código de edificación, dijimos el catastro tiene que tener su código. Bueno, luego entendimos que los códigos no los íbamos a decir nosotros y que lo que nos competía a nosotros era una ley, y cuando empezamos a hacer una ley, luego vimos que era una ley que debía complementar a la que ya teníamos y no seguir haciendo normas que se complementen entre sí y sean todas distintas, sino que tengamos una ley única que regule toda la actividad del catastro y las mensuras en la Ciudad de Buenos Aires, y que delegue la potestad en la autoridad de aplicación de dictar los reglamentos técnicos para esos temas que ameriten un dinamismo de actualización mayor que una ley que puede pasar, como pasó en el caso de la ordenanza que regula la propiedad horizontal en la ciudad, que han pasado más de 50 años sin que se actualice. Entonces ahí estamos en no derogar ninguno de los artículos de la ley 3.999 y sí complementarla y ampliarla para que alcance todos los temas que el catastro amerita que considere. Como decía recién, nosotros tenemos el código urbanístico, que es un código que nos regula, que tiene supremacía en normativa, el código de edificación y el código civil comercial, que nos regula a todos los catastros por igual en términos de derechos reales y todo lo que ya conocemos. A partir de esos 3 códigos es que nosotros estamos redactando y escribiendo esta modificación a la ley de catastro, que va a derivar en la confección de reglamentos técnicos que van a tener una actualización más dinámica y que van a permitir una modernización del catastro en menos años de lo que implica la sanción de una ley en la legislatura, lo que luego va a llevar a ser instructivos y manuales de procedimiento para terminar en formularios y datos y bases de datos que permitan un menor costo en la infraestructura de datos y en el seguimiento de los temas. ¿Cómo empezamos a trabajar con esta ley de catastro y esta modificación? Empezamos en octubre del año pasado con reuniones
con distintos actores. Primero empezamos a presentar cuál era la propuesta, qué era lo que buscábamos alcanzar, y luego empezamos hoja en blanco y a escribir y a tirar ideas. Tuvimos invitados tanto de la misma dirección de obras y catastro, dado que tenemos las gerencias de obras e instalaciones que también les competen temas y trabajamos en común, a HIP, que es nuestra agente recaudador de la Ciudad de Buenos Aires, AGC, que es la Agencia Gubernamental de Control, sobre todo en lo que respecta al control de las obras que tenemos y de las dimensiones de obras que tenemos acá, es un actor importante. El registro de la propiedad inmueble, estamos trabajando muy fuerte y muy bien con el Consejo Profesional de Agrimensores de la Ciudad de Buenos Aires y el colegio, las facultades que dictan clases en la Ciudad de Buenos Aires, estudios profesionales y agrimensores independientes, y también estamos trabajando con el Colegio de Escribanos. Como les decía, arrancamos en octubre, hemos tenido mesas de trabajo y de vuelta en documentos, hasta que estamos este mes presentándolo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que nos den agenda y poder ingresar el proyecto de ley para que den fecha para su sanción. El contenido y la organización de esta ley consiste en 7 títulos por ahora, no sabemos si se sumará alguno más antes de que se sancione, pero en principio el título 1 tiene las generalidades del catastro, el glosario, el título 2 las funciones y atribuciones del catastro, título 3 el sistema de coordenadas y el trabajo que se hizo con el Instituto Geográfico Nacional, el título 4 descripción de las definiciones, elementos y todo lo que hace a los objetos territoriales. Título 5, registro de mensuras, este es el más gordito de la ley, es el que más contenido tiene por todos los tratamientos que todas las mensuras ameritan para el catastro. El título 6, el estado parcelario, construcción y verificación, la constitución y la verificación. Esto se está trabajando también mucho con escribanos para que logremos la implementación de esto en la Ciudad de Buenos Aires, que desde el 2012 que se sancionó la ley 3.999 no se consiguió nunca la reglamentación por una falta de poder congeniar junto con los escribanos y con AGIP la implementación, así que estamos trabajando mucho con ellos para que eso sea posible. Y por último, el título 7 de catastro multifinalitario, que era lo que les comentaba, que nos falta una norma que nos dé ese puntapié para hacerlo. Y también en el título 5 estamos incluyendo todo lo que requiere para poder hacer la regularización de los barrios populares, que es importante contenerlo en una ley para poder proceder a registrar planos de esa magnitud. En resumen, esta es la ley que estamos proponiendo y es lo que nos faltaría para poder terminar de modernizar y agilizar y tener un catastro 100% digital y multifinalitario. Con esto cerramos, ¿no, San? Sí. Bueno, yo por mi parte les agradezco mucho la invitación, les agradezco tenernos en cuenta, a San el trabajo que está haciendo y estamos a disposición ante cualquier consulta que nos quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, agrimensoras. Excelente su exposición. También llegan muchas felicitaciones por aquí, todas relativas a este proceso de digitalización y actualización que han ido llevando a cabo en el catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si quieren que vayamos leyendo alguna de las preguntas que nos han llegado y después podemos hacer un intermedio de 2 minutos, 3 si quieren, para ir al baño antes de que larguemos con la próxima. Nos preguntan por aquí cuál es el tiempo que estiman. Tengan en cuenta que algunas preguntas por ahí van llegando a medida que ustedes van haciendo la disertación, entonces quizás algunas, yo cuando veo que ya quedaron respondidas, por ahí las omito. ¿Cuál es el proceso de trabajo, o mejor dicho, los tiempos que ustedes consideran que puede llevar el proceso de transformación completo de la oficina catastral? A ver, mira, nosotros hemos descubierto, justamente a raíz de esto que explicamos, y Antonella dijo hoja nueva, como es hoja en blanco.
muchas de las cosas que estamos viendo nos permiten aclarar un montón de procesos que pensábamos que teníamos que completar y que eran muy complejos. Y la verdad que entre los datos que ya tenemos y el punto con esta ley y los reglamentos técnicos que ya venimos escribiendo, es como que estamos a un punto de madurar y migrar todo a unas nuevas plataformas de datos y todo eso. Es como cerrar una etapa. Mucho de lo que estaba explicado en los reglamentos, de los registros de legajo múltiple, es como iniciar una nueva era. Con lo cual, es difícil de establecer un tiempo límite. Lo que sí aprendimos es poder ir acompañando el proceso e ir como parcializándolo en etapas. Así que es una pregunta como que difícil de contestar en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaría? En una época necesitamos presupuesto, nos apoyamos en el software libre, pero el consejo que siempre doy yo por ahí a quien está empezando es lo importante es tener los procesos estandarizados, los datos definidos. Eso adelanta muchísimo los funcionales que te hacen la gente de sistemas cuando viene a ver qué es lo que necesitas, baja los costos. Así que yo te diría que sentimos que tenemos una época muy ganada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuánto tiempo nos va a llevar? Yo no te lo voy a poder decir. Bien, sí, se comprende. Nos llega una pregunta de un participante de otro país que nos dice, en Colombia se están haciendo cambios en políticas de catastro porque están muy desactualizados. Dentro de los procesos realizados por ustedes, ¿cuáles consideran que son los 2 o 3 puntos claves a tener en cuenta como puntapié inicial en la transformación? Y justamente, el tema de trabajar el dato, saber qué es lo que necesitas, cómo lo vas a capturar, y dónde lo vas a guardar, y cómo lo vas a publicar, es fundamental. O sea, podés no tener ninguna computadora, nada, pero tener ese relevamiento es, yo te diría, el 80, 70, 80% del trabajo hecho. Así que para mí lo más importante, la pauta más importante es conocer la información que vos tenés que guardar y consultar. Fundamental.